Buenas noches, bienvenidos a este nuevo CIPAS de ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a tratar el último ejercicio, el ejercicio de aplicación. Voy a hacer un ejemplo diferente a los que están en la guía, pero al final, si ustedes tienen preguntas, pues miramos las preguntas que tengan sobre ese ejercicio. Preparé una presentación como espero o como todos los tutores esperamos que ustedes hagan el video de sustentación. ¿Listo? Entonces es el mismo, es más o menos como deben escribir la solución del ejercicio de aplicación, como lo deben escribir ahí ya saben, en el formato y como en ese mismo sentido como deben hacer el video. Listo, recuerden que el video es un video corto de 5 minutos máximo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ya me dicen que están viendo la presentación, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar. El objetivo, como les dije ahora, es simplemente mirar cómo se resuelven los problemas de aplicación y cómo se debe hacer el desarrollo tanto en el trabajo como en el video de sustentación. Bien, entonces vamos a recordar que en la plantilla, ustedes tienen la plantilla del anexo que está ya en la carpeta eh, del entorno de aprendizaje, en la carpeta con la guía de actividades, hay un anexo que es donde nosotros esperamos que ustedes vayan realizando y desarrollando los ejercicios. ¿Listo? Entonces, dentro de esa plantilla, pues ya saben, hay unas preguntas orientadoras. Entonces, la idea es que ustedes vayan contestando esas preguntas a medida que van resolviendo el ejercicio. Entonces, son 6 preguntas que encaminadas a la solución del problema de aplicación, ¿cierto? Ustedes ya conocen esta plantilla, entonces vamos a empezar. Entonces, por ejemplo, yo traje este problema. Nos dicen, bueno, si después de 1000 segundos una muestra de material radioactiva ha decaído en un 50% respecto a la cantidad inicial, ¿cuánto tarda la muestra en desaparecer? Listo, entonces vamos a resolver ese problema de aplicación. Entonces, lo primero en la plantilla, ¿cierto? Está esta primera pregunta orientadora, es, bueno, ¿cuál es el enunciado del problema que me corresponde resolver? Entonces, pues es simplemente volver a escribir el problema, ¿cierto? Si después de 1000 segundos una muestra de material radioactiva ha decaído en 50% respecto a la cantidad inicial, ¿cuánto tarda en desaparecer? Listo, entonces, bueno, ahí tenemos la pregunta. Entonces, vamos ahora sí a la segunda. Entonces la segunda nos dice, bueno, ¿cuál es el bosquejo, diagrama o gráfica que explica la situación del problema? Entonces acá eh, es importante que ustedes, además de o sea, si ustedes van a incluir una gráfica, no es solamente una gráfica sola, ¿cierto? O sea, no coloco estos 3 ítems que están aquí abajo, sino que pongo la gráfica y ya. Ah, esa es la gráfica. No, la gráfica, como dice la pregunta orientadora, debe explicar la situación, ¿cierto? Si yo solo coloco este dibujo, pues este dibujo no me dice nada. Eso, o sea, el dibujo ahí o la gráfica o el dibujo que ustedes implementen, si no dice nada, pues, o sea, no me está explicando la situación del problema. Entonces yo necesito, si ustedes van a incluir una gráfica, hay necesidad de que ustedes expliquen la gráfica o digan qué significa la gráfica, etcétera. En el video puede ser muy corto, dicen, miren, la gráfica representa, el eje X representa el tiempo y el eje Y está representando la cantidad de material. Entonces, a medida que el tiempo va a transcurrir, a medida que pasa el tiempo, entonces la cantidad de material va decreciendo. Entonces, por eso vemos una curva que va decreciendo. Eso es lo que nosotros esperamos. Si ustedes solamente ponen la gráfica, es lo que esperamos que ustedes escriban ahí o que lo digan en el video, ¿cierto? También es necesario que digan, bueno, cuáles van a ser las variables. Ah, mi variable va a ser el tiempo, porque el tiempo es el que transcurre. La variable dependiente va a ser m, porque m me va a representar la masa o la cantidad de muestra que hay en determinado tiempo. La muestra inicial yo la voy a llamar m0,
porque es la cantidad de muestra en el tiempo cero, y entonces la otra condición que tengo es que la muestra después de 1000 segundos, entonces tengo la mitad de la muestra, tengo el 50% de la muestra, es decir, 0,5 por la muestra inicial. Eso es lo que nosotros esperamos que ustedes escriban en la razón o explicación, junto con, bueno, qué significa, que además de eso, qué significa, o qué otras cosas tenemos en el problema, ¿cierto? Entonces, en el problema, si ustedes ven acá, nos dicen, miren, la cantidad de masa después de 1000 segundos ha decaído un 50%. Entonces queremos que ustedes digan, miren, acá tenemos que la masa depende, la masa que hay actualmente va decayendo en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que la razón de cambio o la razón a la cual está cambiando la masa respecto al tiempo, pues depende de la misma masa, ¿cierto? Porque yo voy a tener en cierto tiempo, está decayendo la masa, pero tiene una relación con la masa original, ¿cierto? Porque acá me dicen, miren, yo tengo, va decayendo, pero en un 50% respecto a la inicial, ¿cierto? Entonces lo que me están diciendo es, sí, hay una relación de proporción entre lo que decae y la cantidad de masa que tengo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos que colocan. Bueno, la razón de cambio es proporcional a la masa, ¿listo? Y otra cosa es, por ejemplo, en este caso, tenemos que la masa va decayendo. ¿Qué significa eso? Que la razón de cambio es negativa, ¿cierto? Es negativa porque a través del tiempo tengo menos masa. Entonces, como tengo menos cantidad, eso significa que esa razón de cambio es negativa. Entonces, esto es lo que ustedes deben incluir tanto en el ejercicio, en el 5 como en el 6, explica, así como yo lo estoy diciendo. No es que ustedes lleguen en el video y empiecen a leer. La cantidad de muestra depende del tiempo de MT. Muestra inicial M0 igual a M0. Muestra después de 1000 segundos, M0 sobre 2 igual M de 1000 segundos. Razón de cambio de la masa dm de t es proporcional a la masa. Eso no es, si ustedes empiezan a leer en el video explicativo, automáticamente vamos a poner 0 en ese video. ¿Listo? Porque no es simplemente, porque, o sea, lo que nosotros, porque este ejercicio, el 5 y el 6, es un complemento. Entonces nosotros vamos a calificar la solución que está acá, la vamos a calificar en el trabajo, ¿cierto? Y otra cosa es la sustentación. Por eso, si ustedes van a leer exactamente lo mismo, o sea, en el video de sustentación, ustedes van a leer exactamente lo mismo que está ahí, nosotros le vamos a poner 0 en el video de sustentación, porque ya esa parte de la solución ya está calificada en el punto 5. Listo, entonces nosotros queremos que el video ustedes nos vayan diciendo, bueno, qué significa tal cosa, así como yo lo estoy diciendo en este momento. Listo. Bueno, entonces ya después viene la tercera pregunta orientada a ¿cuál es la ecuación diferencial que modela el problema? Entonces dice, bueno, como la razón de cambio es negativa y es proporcional a la masa, eso quiere decir que menos la derivada de la masa debe ser igual a una constante por la masa. Y nuestra condición inicial pues va a ser que en 1000 segundos tenemos la mitad de la masa. Listo, así es como ustedes deben sustentar en el video. Listo, es como yo lo acabo de hacer. Bien, no es solamente decir, repito, no es solo decir, condición inicial, m de 1000 igual 1 medio m0 menos dm de t igual km. No, eso no. Ya, repito, si ustedes hacen eso en el video, les ponemos 0. Bueno, entonces continuemos. Después, bueno, ya acá explican cuál es la ecuación diferencial, cuál es la condición inicial, y ahora viene la cuarta pregunta orientadora, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el método utilizado para encontrar la solución general de la ecuación diferencial? ¿Listo? Entonces aquí vamos a decir, bueno, como podemos ver, la ecuación diferencial es una ecuación diferencial separable. Entonces, como es separable, la dm la puedo pasar a dividir a la izquierda y el dt puedo pasarlo a multiplicar a la derecha. Entonces me queda así como tenemos aquí a la derecha de la flecha. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar. Entonces, integramos a ambos lados. Como integramos a ambos lados, pues la primera integral, dm dividido m, pues la integral es logaritmo natural de m. El menos, pues como es una constante, sale. Y la integral de k, pues es k por t, porque estoy integrando respecto a t y me va a quedar una constante integración. Esa constante integración, después la vamos a hallar. Entonces,
Acá lo que vamos a hacer es, vamos a despejar M para encontrar la función que me modela la cantidad de muestra que tengo en el tiempo. Entonces, si yo aplico logaritmo a ambos lados, primero paso el menos al otro lado y luego aplico logaritmo a ambos lados perdón, primero elevo a la E a ambos lados para que se cancele el logaritmo. Entonces me queda M y a la derecha me va a quedar E elevado pues a menos esa cantidad. Pero como por propiedades de los exponentes, pues yo sé que E elevado a la menos kt más C es igual a E a la menos kt por E a la C. Pero como E a la C es una constante, pues yo le voy a dar el mismo nombre de constante. Eso quiere decir que mi solución general es esta que tenemos aquí, m de t igual a E a la menos kt por C. ¿Listo? Bien, entonces ustedes así van explicando cuál es el método, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dije? Que es una ecuación diferencial separable, que separamos las variables, que integramos y que luego después de integrar despejamos la función que me modela el problema, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos que ustedes expliquen en la sustentación. Bueno, entonces aquí tenemos esta es la cuarta pregunta orientadora, ahora vamos a la quinta pregunta orientadora. Eso, entonces aquí dice, bueno, de acuerdo con la pregunta planteada del problema, ¿cuáles son los procedimientos algebraicos necesarios para llegar a la solución particular? ¿Listo? Entonces acá lo que vamos a decir es, bueno, para poder llegar a la solución particular necesitamos encontrar el valor de C. Entonces, para encontrar el valor de C, esa constante integración del paso anterior, lo que vamos a usar es vamos a usar las condiciones iniciales que me da el problema. Vamos a empezar con la primera condición que me dice que en el tiempo cero yo tengo una cantidad de muestra M0. Entonces, si yo reemplazo T por cero, eso significa que en el tiempo M de cero, que es la M de cero va a ser la cantidad de masa en el tiempo cero, entonces reemplazo allá M de cero lo reemplazo por M0 y pues donde está T pues lo reemplazo por cero, ya sabemos que E a la cero es 1, entonces me va a quedar que M sub 0 es igual a C. Entonces ya sé cuánto vale mi constante C, entonces mi constante C vale M0, entonces la voy a reemplazar en la ecuación, en la solución de la ecuación en la solución general de la ecuación diferencial, pero aún todavía tenemos una constante, ¿cierto? Es la constante de proporcionalidad, entonces para eso está mi otra condición inicial que me da el problema. Entonces, para hallar esa condición inicial, para hallar esa constante, vamos a utilizar los 1000 segundos, ¿cierto? Que me dice el problema que después de 1000 segundos tenemos la mitad de la muestra. Entonces, vamos a reemplazar t por 1000, ¿cierto? Entonces, reemplazo t por 1000 y ya sé que m de 1000 es m0 sobre 2, es decir, o 0.5 por m0, ¿cierto? Y reemplazo, pues allá t lo reemplazo por 1000, entonces me queda que m0 sobre 2 es igual a e a la menos 1000 por k. Aquí me faltó la k, menos 1000 por k. Entonces ahora lo que tengo que hacer es despejar la k. Entonces, ¿cómo despejo la k? ¿Cierto? Entonces yo sé que este m0 que está aquí a la izquierda, pues pasa a dividir que está a la derecha, pasa a dividir a la izquierda, entonces se cancela el m0 con el m0, entonces me queda un medio es igual a e a la menos 1000 por k. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para despejar el k? Pues saco logaritmo natural a ambos lados para poder cancelar ese exponencial. Entonces, saco logaritmo natural, entonces ya sabemos que el logaritmo natural de un medio es igual a menos el logaritmo natural de 2 por propiedades de los logaritmos. Y pues se cancela el e con el logaritmo natural y me queda menos 1000 por k. Y pues ahí ya despejo k, ¿cierto? Entonces despejo k y ya sé cuánto vale k. Entonces reemplazo k, el valor de k lo reemplazo en mi solución particular y ya tengo en la solución de la ecuación diferencial y ya tengo la solución de la ecuación particular. Entonces, ¿qué procedimientos utilicé? Reemplazar las condiciones iniciales, hacer las multiplicaciones, dividir, multiplicar, aplicar logaritmos y luego reemplazar los valores de las constantes en la ecuación diferencial original. Eso, así queremos así queremos todos los tutores que ustedes nos sustenten en el video. ¿Listo? Bueno, y entonces acá ya, esta es la sexta, ya la última pregunta orientadora. Dice, bueno, ¿por qué esta solución por qué esta solución particular encontrada en el anterior ítem es la solución del problema? Entonces, pues uno dice, bueno, ¿por qué es la solución? Vamos a verificar,
¿cierto? Vamos a verificar que m satisface la ecuación diferencial. Entonces, si m satisface la ecuación diferencial es porque m es solución de la ecuación diferencial. Entonces, voy a derivar m. Recuerden que derivo eso. Entonces, ¿cuál es la derivada de m? M'. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Pues es e a la menos 0.007 por t por la derivada interna, que es menos 0.007 por t, ¿cierto? Aquí está esta es la derivada. Pero acá nos encontramos que esta partecita que está aquí es precisamente la ecuación diferencial, ¿cierto? Miren que es precisamente m de t. Ese es precisamente m de t. Entonces, paso este menos para el otro lado, entonces me queda 0, me queda menos m de t igual a 0.7 m de t, que ¿esto qué es? Es menos m', es menos dm de t, igual a, ¿quién era 0.07? La constante, ¿cierto? Por m. Entonces, aquí ¿qué encontré? Aquí ¿qué encontramos? Que en efecto la función que había encontrado ahorita sí es solución de la ecuación diferencial. Y ahora vamos a mirar si satisface la condición inicial. Entonces, si yo reemplazo 1000 por t, ¿cuánto me da? Entonces, bueno, reemplazo 1000 por t, reemplazo aquí t por 1000, hago la multiplicación, ya sé que menos 0.07 es logaritmo natural de 2 sobre 1000, se cancelan los 1000 y me queda menos logaritmo natural de 2, ya sé que menos logaritmo natural de 2 es logaritmo natural de 1/2, se cancela el e con el logaritmo natural y me quedó 1/2 por m. Entonces así me cumple la condición inicial. Entonces la función que encontré satisface la ecuación diferencial y cumple con la condición inicial. Eso significa que sí, es por esto que la función encontrada en el paso anterior es solución a la ecuación diferencial. ¿Listo? Bien. Y bueno, como en el problema nos pedían cuánto tarda la muestra en desaparecer, pues ya sabemos que cuándo desaparece la muestra, cuando m, la función es igual a 0. Entonces, cuando cuando la función es 0, pues cuando reemplazo m por 0, este m0 pasa a dividir, es decir, que cuando 0 es igual a e a la menos 0.07. Pero nosotros ya sabemos que todas las funciones exponenciales nunca son 0. ¿Eso qué significa? Que para que esto sea 0, la t tiene que tender a infinito. Entonces, ¿cuándo tarda la muestra en desaparecer? Cuando ha pasado muchísimos segundos. Ha pasado por allá 1 billón de segundos, es que la muestra tiende a desaparecer. Bien, entonces, así es como nosotros queremos que resuelvan, así como está escrito acá, es como queremos que ustedes entreguen el trabajo y como yo lo expuse, es que queremos que ustedes entreguen el video de su sustentación. ¿Alguna pregunta? Por, Preguntas. por ¿Tiene ahora preguntas no, acerca? no, señor. O preguntas sobre, porque acá yo traté de hacer un ejercicio, de hacer un ejemplo que no fuera muy parecido a los de la guía, porque no quería, ay, es que, es que a los de mezclas le ayudaron, porque hicieron un ejemplo de mezcla. No, a los de la ley de enfriamiento nosotros le ayudaron, porque hicieron un problema de la ley de enfriamiento. No, le ayudaron a los de población, porque pero la solución pero el proceso de solución es igual, ¿cierto? Entonces es muy parecido en todos los demás. Preguntas de pronto con la ley de enfriamiento, con las mezclas, o todo esto hasta ahorita está bien. Yo de pronto sí le quisiera pedir, tutor, que enfatice de pronto un poquito en cómo sacar los datos y convertirlos en una ecuación, en un enunciado de una ecuación, sí, como de pronto que, porque cuando ya tengamos el enunciado, entonces ahí sí ya podemos hacer toda la operación de, de las ecuaciones, ya sea si vamos a hacer una exacta o vamos a sacar una de primer orden o una variable separada. Listo, entonces, miren, ustedes tienen que leer bien el problema y tienen que mirar los datos, o sea, cuál es la función y cuál es la variable independiente. Entonces, por lo general es el tiempo, porque siempre les dicen en determinado tiempo
o sea, a través del tiempo se está mezclando, o está cayendo una razón de tantos metros por segundo en caso de mezclas, o se está enfriando o se está enfriando a una velocidad de tanto por segundo, o la población está creciendo en el tiempo, ¿cierto? Entonces el tiempo siempre es la variable independiente. Ahora, cuando les dicen, por ejemplo, acá lo que me están, aquí en este problema, me dicen que la cantidad de material está cambiando con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Lo que me están diciendo es que la cantidad, ¿cierto? La función m de t está decayendo. Entonces me están diciendo que hay una razón de cambio del material, es decir, está cambiando el material, la cantidad de material radioactivo. Entonces eso es una razón de cambio, es decir, ¿cómo está cambiando el material? Está cambiando respecto al tiempo. Entonces eso significa que tengo dm de t, ¿cierto? Porque t es la variable independiente y el material está cambiando en el tiempo. Entonces hay una razón, hay un cambio del material respecto al tiempo. Entonces eso quiere decir que tengo un dm de t. Entonces me están diciendo, miren, que la cantidad de algo está aumentando, entonces la razón de cambio es positiva, que está disminuyendo es negativa. Las condiciones iniciales siempre le dicen, miren, en el tiempo tal había tanta cosa, ¿cierto? Independientemente si es la ley, por ejemplo, mezclas. En el tiempo tal hay tanto volumen de mezcla, es condición inicial, ¿cierto? O en el momento tal, tal objeto tenía tal temperatura, condición inicial para ley de enfriamiento. O en población, en 5 años la población subió a 300, ¿cierto? Entonces, o 300 millones, yo qué sé, entonces tenemos nuestra condición inicial, ¿cierto? Entonces, en el caso de la población, la función es, bueno, usted le pueden dar la letra que quiera, puede ser P de población, pero entonces tienen una función que es P, que depende del tiempo P de T, ¿cierto? Y tienen una razón de cambio. La población está cambiando respecto al tiempo, entonces tienen un dp de T, ¿cierto? O con mezcla, ¿cierto? En el volumen, o ¿cómo se dice? La concentración, ¿cierto? La concentración, porque es, por ejemplo, en ejercicios de mezclas, pues tienen una mezcla y le están echando agua, cualquier cosa, entonces la mezcla, la concentración de cierto elemento está cambiando, ¿cierto? Entonces C es la concentración del elemento y la concentración está cambiando en el tiempo, ¿cierto? Y ya pues ahí les dicen la concentración inicial, la final, etcétera. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Listo, entonces recuerden que lo principal es escriban al menos la función, o sea, antes de poner la ecuación diferencial, escriban lo que les da el problema, que me da que una función que depende del tiempo, unas condiciones iniciales, una razón de cambio, si es positiva o negativa, y ya a lo último, pues escriben la relación, escriben la ecuación diferencial. Eso como que los aterriza de qué es lo que tienen, es como construir una casa, ¿cierto? Antes de empezar a construir a la casa, pues ustedes, bueno, ¿qué material tenemos? ¿Cierto? Porque pues si no tenemos, por ejemplo, bueno, yo qué sé, ladrillos, o tenemos los ladrillos, pero no tenemos el cemento, entonces es como, bueno, vamos a ordenar y una vez ordenemos, vamos a empezar a construir, ¿cierto? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe, es decir, en este caso, ¿a qué correspondería el DM?
O sea, digamos más o menos explicado en base a este ejercicio, ¿a qué correspondería? Pues no sé si me repites de nuevo, el DM, el DT y el KM. El DMDT. Entonces, si ustedes se acuerdan de cálculo diferencial, ¿cierto? Cálculo diferencial por allá, hay una razón de cambio, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la velocidad? Es cómo cambia la posición, cómo cambia mi posición en el tiempo, ¿cierto? Entonces, la velocidad es Sí. la razón de cambio de la posición. Entonces, yo estoy estoy en este punto acá donde tengo mi dedo y luego me trasladé acá, ¿cierto? Entonces, de aquí a acá, ¿qué hubo? Hubo un cambio de posición. Antes estaba acá y en determinado tiempo llegué acá. Entonces hubo un cambio de posición. Entonces es un cambio que ese cambio depende de qué, del tiempo, ¿cierto? Porque pasar de Sí. aquí a acá transcurrió un tiempo. Entonces hay un cambio de posición que depende del tiempo, ¿cierto? Porque en el tiempo transcurrido. Entonces yo quiero medir como ese cambio de posición, ¿cierto? El cambio de posición yo lo quiero medir. Yo quiero saber qué es eso, ¿cierto? O quiero una cantidad para medir cuál fue el cambio de la posición. Entonces esa cantidad se llama la velocidad. Entonces la velocidad me dice la razón de cambio, ¿cierto? Entonces, si yo estoy si yo, por ejemplo, estoy moviéndome, ¿cierto? Estoy moviendo, entonces, en un punto, ¿cómo está cambiando mi posición en ese punto? Es decir, la velocidad a la que yo voy en ese punto. Entonces, yo voy por ejemplo, a 15 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que en ese punto mi posición está cambiando con relación a ese tiempo, me estoy moviendo a 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Sí. en una hora, ¿cuánto me voy a mover? Si me muevo a 30 kilómetros por hora, en una hora, ¿cuánto me muevo? Ok. Pues 30, ¿cierto? Sí. O sea, O si usted sea, empieza a caminar también, por 30 ejemplo, kilómetros por hora, en una hora, ¿cuántos kilómetros ha recorrido? 30, ¿cierto? 30. Sí, entonces, Y esa es la aplica, por razón. ejemplo, también para una Entonces concentración. aplica para todo, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, para cómo está cambiando, entonces ya no de posición, sino que estamos viendo es cómo está cambiando la masa de algo en el tiempo. Pero tengo un material radioactivo y él se va Sí. desintegrando. Entonces yo quiero saber a qué velocidad se desintegra esa cosa, ¿cierto? Es decir, estoy midiendo, entonces velocidad pues entre comillas, pero lo que estoy midiendo es cuánto está cambiando la cantidad de ese material en el tiempo. O en el caso de mezclas, estoy midiendo cómo es el cambio de la concentración de cierto elemento en un cierto líquido en el tiempo. Eso es la En el razón de tiempo. cambio. Ah, ok. Entonces uno utiliza unas letras para darle nombre a eso. Entonces, ¿qué es la velocidad? Por ejemplo, si yo tengo mi función de posición, por ejemplo, RDT. RDT es la función que me dice en el tiempo tal, usted está en tal parte. Entonces, DRDT, ¿qué es? Es la velocidad, ¿cierto? Es la velocidad de ese objeto que se mueve. Entonces, acá, pues, M es la masa, entonces DMDT es la razón de cambio de esa masa en el tiempo, ¿cierto? Ah, ok, Entonces ya ya. le pone Sí, negativo, ¿por qué? Porque se está desintegrando. O positivo, porque está aumentando, por ejemplo, ¿cierto? porque está aumentando. Sí. Listo, sí quedó claro eso, lo de la razón Ah, de cambio y lo del sí, DMDT. sí, Entonces, sí, uno hace pues truquitos para resolver la integral, que es el DT lo pasa el DT pues es lo que está cambiando en el tiempo y el DM es lo que está cambiando la masa. Por eso ustedes, la ustedes se masa, acuerdan, la concentración, o la concentración o la temperatura en el caso del la enfriamiento, o posición. Sí, la posición o la población en caso ok. de ejercicios de poblaciones de bacterias o de personas, lo que sea. ¿Y el KM cómo lo puedo relacionar? O Entonces sea, el también es KM, entonces el K me dicen que es proporcional, ¿cierto? ¿Por qué es sí, proporcional? Porque miren, miren, inicialmente usted tenía M y después de un tiempo usted tiene la mitad de M y después de cierto tiempo usted va a tener, o sea, usted en el tiempo cero usted tiene M
Pasaron 1000 segundos y usted ¿cuánto tiene? Tiene la mitad de M. La mitad. Pasaron otros, por ejemplo, 50 segundos. Entonces a los 1050 segundos usted va a tener un medio de M, pero pero hay que quitarle otro poquito, ¿cierto? Entonces hay que ponerle una Sí. constante. Yo no sé cuánto Es la proporcionalidad. Exacto, entonces yo sé que va disminuyendo, entonces como va disminuyendo hay que dividirlo por algo, pero yo no sé por cuánto hay que dividirlo, ¿cierto? Ese número Ya. es constante proporción que uno llama aquí K, ¿sí? Sí, ya. Gracias, profe, muy amable. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces... No, profe, por el momento no. Ya quedó claro ahí lo de la población y el aumento y la Listo. proporcionalidad. Entonces, bueno, entonces dejemos acá para que el video no quede muy largo y ustedes puedan revisarlo, ir mirándolo mientras hacen o lo miran antes de hacer su sustentación en el video. Recuerden, máximo 5 minutos, traten de hablar rápido, de presentarse rápido y bueno, me pueden escribir al Teams, a todos los tutores les escriben al Teams por fuera de los horarios. En los horarios les contestamos de una, ¿listo? En los horarios de atención. Pero de todas maneras, escríbanos si tenemos un espacio, nosotros les contestamos y podemos hacer hasta una reunión por fuera de las horas de atención. Listo, entonces, feliz noche y... Profe, Sí, dígame. ¿Cómo aparece su merced en el Teams? Así como estoy aquí, Edgar Andrés Villabón Aldana. Entonces, Ok, profe, y otra inquietud, ¿el link de esta grabación usted lo envía de una vez o...? La directora, Dayana Alejandra, perdón, lo sube, yo creo que sube la grabación mañana en la mañana, la sube al canal de YouTube. ¿Listo? Todas las grabaciones están subiendo al canal de YouTube del curso, ¿listo? Para que mañana listo, en la tarde, después de mediodía, revisen listo, sí, porque ahí tenemos el link del canal. No, perfecto. Listo, entonces buenas noches. Voy a parar la grabación para que ya no quede más Listo, larga. profe. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.